O sea, existe una heterogeneidad juvenil impresionante. La riqueza de los jóvenes universitarios hoy, a partir de esta especie de disrupción que instala la tecnología. O sea, pocos que llegan a la universidad. Reinvitar a la pedagogía a la universidad. Que la universidad te va formando un criterio. La paz es el único camino que se puede utilizar para hacer la transformación de este país. Que yo creo que es justamente lo que define el movimiento. Las palabras centrales son cultura, diversidad cultural. El consumo cultural de una parte de los jóvenes es un mecanismo tanto como para incluirse. La política pasó del ámbito de lo social al ámbito de la comunicación. Hoy lo puedo cuestionar y eso ha hecho de que se democratice mucho más el conocimiento. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Los jóvenes, considero, de clase más desfavorecida, de zonas populares y demás, me parece que todavía el hecho de incorporarse a el espacio universitario representa un lugar social y o al mismo tiempo les representaría un lugar de prestigio social. Entonces el mundo universitario no es un mundo homogéneo, es un mundo totalmente heterogéneo. Es un mundo de élite, ciertamente, pero es un mundo que esa élite parece que se reduce cada vez más para cierto tipo de universidades y cierto tipo de universitarios, y que el resto empieza a compartir dudas y preocupaciones que antes nos tocaba a los universitarios. Entonces, algunos jóvenes que sí logran incorporarse a la universidad, y me refiero a los jóvenes de clase media, en algún momento ellos se preguntan, ¿y para qué estudio? Si no me va a garantizar el hecho de que una vez de que yo me forme después de 4 años o 5 años, de que entonces pueda conseguir trabajo y por consiguiente mejorar mis condiciones materiales de vida. Entonces ahí hay una crisis de sentido. Yo inicio mi carrera universitaria porque sería yo la primera en mi familia a ir a la universidad. Porque me gusta seguir avanzando. Creo que tener una licenciatura, un título es algo importante en la vida. Y la carrera de comercio internacional me gusta mucho. Me gusta viajar, me gusta conocer otros países, me llama mucho la atención. Ni siquiera me cuestioné si quería o no estudiar una carrera universitaria. Creo que al principio fue más como algo que sabía, que seguía, que tenía que hacer, y más bien fue qué quiero estudiar o a qué me quiero dedicar, y fue más en ese sentido la reflexión, pues. Como que decidí estudiar comunicación porque había como que englobaba muchas cosas que me gustaban, como lo que es literatura, un poco de video, un poco de filosofía, como que un poco de todo, lo que en ese momento creo que me llamaba la atención. Y sobre todo me iba a quitar muchos problemas que tenía en ese momento con mi papá o mi mamá sobre todo, y al final resultó una muy buena decisión porque encontré muchas cosas que ahora me conforman y me llenan y me hacen sentir feliz. En general tenemos una de las generaciones más educadas en México. Prácticamente los jóvenes están duplicando la escolaridad de sus padres en todos los casos. Pero a la vez este incremento en la escolaridad no significa necesariamente satisfacción. Y generar un sector tan importante como el universitario, generarle frustración, me parece que es uno de los elementos quizá que jueguen mucho contra la misma sociedad. Una parte de jóvenes se aburre en la escuela, se aburre en la universidad, porque la universidad para algunos de ellos pues no les dice mucho o casi no les dice absolutamente nada. Entonces eso es para mí muy delicado y muy grave, porque pareciera ser que para una gran parte de jóvenes, estos jóvenes que ya no les dice nada la educación o la universidad, es que tampoco les está prohibiendo de modelos identificatorios, una posibilidad de ser.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la universidad fue convirtiéndose, como tenía que ser, en lo que demanda su sociedad. Sin embargo, en estas demandas, más llevada por la necesidad que por la autonomía, más por la necesidad que por la libertad, fue empobreciendo la búsqueda de la verdad por la búsqueda de lo conveniente. Fue empobreciendo la búsqueda de, el quién, que eran los seres autónomos, por también los convenientes, por los que pueden, por los que están, y fue empobreciendo el cómo, quitando la conciencia crítica del medio. Entonces, se fue convirtiendo en un espacio de necesidad. Debemos de entender que la universidad fue construida bajo otros tiempos, bajo otras lógicas, y que aún sigue prevaleciendo como sentido fijo para la sociedad. Por ejemplo, la universidad sirve para formarte, sirve para ser un profesionista, sirve para tener trabajo, sirve para ser alguien. Pero si vemos lo que está pasando y cómo viven los jóvenes sus universidades, con este desgano que las ven y con esta inutilidad que ven en ir a la escuela, lo que pasa es que la universidad es una universidad carente de sentido. Vivimos hoy en día un proceso de transformación muy importante en el cual las instituciones que eventualmente fueron un asidero, un cimiento, digamos, un referente social importante, van perdiendo fuerza frente a los individuos, frente a la sociedad en general, y este debilitamiento genera en las personas una cierta incertidumbre. Ya no tienen estos referentes, estos asideros, estos espacios que de alguna manera les servían para situarse en su contexto social, y por ello van perdiendo, digamos, certidumbres, certezas en cuanto a sus procesos sociales. Bueno, creo que como que una vez que te vas como adentrando en el ámbito al que te quieres dedicar, se van dando las cosas un poco más. Sí, claro que sí me preocupa, igual porque es una carrera que es un poco reducida. Es amplio el campo, pero aún así es reducida en empleos, pero sí me preocupa mucho al salir. O sea, si eres bueno haciendo lo que te gusta, como que siempre surge algo. Y pues no sé, en ese sentido no estoy como tan angustiada. En lo que he visto, yo no creo que sea tan difícil encontrar trabajo, pero sí requieres haber hecho cosas antes. Yo creo que es el problema que tienen los universitarios. Porque me acuerdo mucho de, es un ejemplo también tonto, pero cuando ibas en secundaria, que las maestras te decían, ya tienen que actuar como niños grandes, ya no están en primaria. Y cuando ibas en primaria te decían del preescolar, y cuando ibas en preescolar, y siempre es lo mismo. Pasas y pasas y pasas una etapa y ahora solo es una más y no me da miedo. Pues no sé si miedo necesariamente, pero sí un poquito de inseguridad. En términos de socialidades, los espacios ya dejaron de ser bellos, ya dejaron de tener espacios donde puedan estar los jóvenes platicando en un jardín. Generalmente las universidades públicas lo siguen teniendo, por suerte, y las universidades de élite, privadas también. Pero en esta mercantilización de la educación superior, hoy tenemos universidades que no les ofrecen a los jóvenes el mínimo espacio estético para su socialidad. Las clases no necesariamente deberían estar destinadas a llevarse o impartirse en un salón de clases, porque a veces, bueno, entiendo que a veces sea un poco más por cuestiones pedagógicas que te tengas que quedar en un salón de clases, o por cuestiones de material, o que se utilice el cañón o el pizarrón o lo que sea, pero creo que a veces el espacio podría ser, no sé, a lo mejor podrías tomar una clase en un jardín y como que el ambiente también te hace aprender mejor las cosas y asimilarlas mejor. El ámbito lógico, que tiene que ver con cómo construyo el argumento, es básicamente la cuestión crítica de poder dar tu punto de vista diferente al del otro.
pues está roto por el autoritarismo. Las cosas son así porque son así. Entonces la lógica no dice eso, la lógica dice, las lógicas son, esto es así porque te lo demuestro. Pues he tenido de los dos profesores muy buenos y no tan buenos. Yo, por ejemplo, he tenido profesores que han sido muy buenos, con los cuales he aprendido muchas cosas, que he llegado a reflexiones como muy interesantes y que me han marcado, a lo mejor no solo académicamente o profesionalmente, sino más personalmente, que he aprendido cosas en clases que realmente me han hecho reflexionar acerca de mi vida y cómo quiero llevarla, etc. Y lo defino no en que son buenos y que son malos, en cuanto a que les gusta o aman lo que hacen. Bueno, podrían dividirse como también en dos grupos. Los profesores que son malos porque no tienen ningún tipo de conocimiento y porque en realidad no saben nada, no saben dar clases, no saben comunicarse con los alumnos y que definitivamente no deberían estar dando clases. Y los que son muy buenos haciendo lo que hacen y tienen como mucha información y mucho conocimiento, pero que no saben cómo dárselo a los alumnos. Y los malos, no diré nombres, pero eran gente que solo estaba ahí cumpliendo, ni siquiera cumpliendo, que solo estaba ahí y creo que no les gustaba lo que hacían o no estaban donde querían estar, entonces no te compartían nada y no te enseñaban nada. Y la última, la parte de la ética. Esto que te estoy enseñando tiene que ver con tu ser, con nosotros, con una cuestión de responsabilidad de lo que uno está enseñando. Entonces, la vida cotidiana del universitario, del joven universitario, perdón, porque los universitarios también somos los adultos, está carente de sentido, de sentido lógico, de sentido estético y de sentido ético. Bueno, este contexto específico que Maffei Solí plantearía, digamos, como que las instituciones eran una especie de lava que en su momento tuvieron una referencia, una relación muy fuerte con la sociedad, pero que poco a poco se fueron quedando enfriando y se fueron endureciendo. Por lo tanto, la dinámica social la rebasa y ya no pueden continuar, digamos, respondiendo a lo que la sociedad demanda. Estudiante tiene que ver con verbo, alumno no. Estudiante es alguien que puede estudiar, accionar, la acción de estudiar es una acción política. Puede ser político por sí mismo. El de alumno necesita estar en la relación con el maestro. El alumno no existe si no existe el maestro. El estudiante existe sin maestro. Y las universidades les damos matrícula a los estudiantes y entonces les llamamos alumnos. Y las universidades, por supuesto, por cuestiones de orden hay que matricularlos, pero no son un número de cuenta ni son una matrícula, son estudiantes, existen por sí mismos, independientemente del maestro. Y eso hace que existan fuera de las aulas. En ese sentido, los mundos juveniles hay que estudiarlos, analizarlos, pero sobre todo para entender y comprender cómo los jóvenes se están construyendo ellos mismos y cómo están construyendo espacios sociales, espacios culturales que les están dando significado y que sin duda alguna van a ser los espacios de gran significado a nivel social y cultural en algunos años, cuando ya los adultos de hoy pues ya no tengamos tanta influencia en la sociedad. Consideramos que el tiempo es un factor importante para que nos da elementos para comprender esta relación, la manera como el estudiante se pone en contacto y vive su universidad. La universidad, digamos, propone que un lugar que controla más o menos
tendría que ser el tiempo en el que el estudiante llega al salón de clases, está con su profesor y sale. Dice, bueno, ese es un tiempo medido, ese es un tiempo acotado, ese es un tiempo en el cual hay una persona responsable de un grupo y que además está, según el programa exhaustivo que le pidieron formular, va a garantizar que el estudiante esté en un proceso educativo. En el salón de clases se genera una dinámica que hoy en día es nueva. Es una dinámica distinta a este espacio donde el estudiante llegaba, tenía al profesor enfrente y estaba entre cuatro paredes, digamos, escuchando y interactuando con un profesor, en el mejor de los casos, teniendo una relación interactiva con él. Porque muchas veces podían haber sido monólogos donde el estudiante de una manera pasiva recibía el conocimiento del catedrático y bueno, recibía y escribía, ¿no? ¿Qué significa eso? Yo creo que no se tiene que basar tanto ni siquiera en horarios, en faltas, ¿no? Yo creo que la gente que está ahí sabe que le gusta y sabe por qué está estudiando eso. Creo que los maestros deberían de ser un poco más abiertos a enseñarles las cosas que les son útiles, ¿no? A los chavos. Y que, sobre todo también para los chavos, tratar de que se metan a otras cosas. O sea, que mientras estén en la universidad no solamente se dediquen a ni siquiera a estudiar, sino a meterse a proyectos que tengan que ver con su carrera. Yo creo eso. Sin embargo, existen hoy en día una serie de elementos que transforman la vivencia en el aula. Todos los aparatos, digamos, que han entrado, toda esta revolución tecnológica, comunicativa, que ha integrado al salón de clases una serie de elementos que abren el salón de clases a un mundo, a un contexto, digamos, que rompe las paredes del salón y que los pone en contacto con personas, los pone en contacto con saberes diseminados en la red y en una dinámica que ya no tiene que ver muchas veces con el profesor frente a ellos. Pues a mí de por sí me cuesta mucho trabajo poner atención o estar quieto, y cuando una clase está aburrida, como que no hago nada, solo me siento y tal vez dibujo. Bueno, no sé dibujar, dibujo bolitas y palitos, o rayo mi libreta, o me pongo a pensar en cualquier cosa, y como que solo escucho tal vez lo que el profesor está diciendo o algunas cosas importantes que después aplico en un examen, en un ensayo o lo que sea, cumplo, ¿me entiendes? Pero no capta mi atención. Pues en general yo creo que las clases que son aburridas son inclusive más fáciles, ¿no? Tampoco tuve así muchos problemas, era más pues entregar lo que te pedían al momento, ¿no? Y si estaba muy aburrido, simplemente no te interesaba, como te digo, lo de, a ver, el color guinda refleja la personalidad, pues a mí la verdad no me interesaba ni tantito, y pues lo que hacía era dibujar. Más bien, lo que debe hacer la universidad, considerando estos tiempos y estas formas, debe entender cuál es su función dentro de la sociedad. Debe entender cuál es el aporte sustantivo, creo yo, que puede dar en la formación de los estudiantes. Ya no acumulación de datos, sino conformación de criterios, capacidades de análisis y de reflexión frente a una sociedad o a un espacio social cada vez más complejo. Es por eso que una respuesta que da a este enfrentamiento, a este conflicto, a esta tensión, es otra categoría de la investigación, que es la simulación. Los estudiantes, los jóvenes, parece ser que tienen como una respuesta, como una puerta de salida, también de entrada, pero sobre todo de cómo solucionar este conflicto, esta parte que le llamamos simulación. La simulación es decir, bueno, pues entendiendo el código del profesor, pues voy a hacer lo que el profesor quiere. Porque lo que sucede eventualmente es que la institución y el joven asumen sus dinámicas y lo que hacen es simular una relación educativa. Es decir, la institución ya no es capaz de estar educando al estudiante de la misma manera y el estudiante no es capaz de seguir las propuestas formativas de la universidad. Por lo tanto, lo que hacen es
una negociación, cada uno a su manera, y van simulando procesos, ¿sí? El estudiante va simulando que va comprendiendo muchas cosas, aunque en realidad eso pase a ser pase a un segundo plano, cuando se supone que era la razón de ser de estar aquí. A mí definitivamente la necesidad de aprender. He conocido a varias personas que tienen títulos universitarios y que algunas veces no ejercen su profesión, ¿no? Sino que su vocación está por otra parte. Pero en mi caso yo sí diría que definitivamente no es el título, sino que es más bien el conocimiento y también lo que significa para mí. O sea, yo cómo me voy construyendo como persona a partir de los conocimientos que he adquirido en la carrera. Los sentidos fijos con los cuales entra el estudiante a estudiar una carrera, digamos, un sentido fijo puede ser el querer terminar una carrera, el tener un título, el encontrar un buen trabajo, el eventualmente tener una familia, en fin, quizá lo que sería el sentido de la movilidad social y la realización de la persona como un profesionista. Y esta convención, de alguna manera, se convierte como en el sentido que le vamos a dar a nuestra estancia o nuestro transcurrir, digamos, como universitarios, nuestra vida universitaria. Entonces, ¿cómo hacer una universidad donde quepan las muchas universidades que van construyendo los jóvenes ahora? Y van generando una serie de sentidos que hemos denominado sentidos emergentes, que serían estas modalidades, estas formas, como el joven va adecuando, va negociando con la institución la manera de vivir su carrera, su proceso formativo. Es por eso que hay que fijarnos en los sentidos emergentes de cada uno de estos mundos juveniles que van construyendo la universidad real, la universidad verdadera, la que existe, no la universidad utópica, abstracta, que todo el mundo dice que es la universidad, pero que difícilmente lo es tangiblemente. Y entonces el conocimiento, por ejemplo, se vuelve en algo secundario, cuando se supone que era el centro de la razón de ser de estar en la universidad. Reconocimos que los estudiantes inscriben de 6 a 7 materias en un semestre, de las cuales de esas 6 o 7, 4 las consideran importantes de su carrera, vitales, centrales. Las otras 2 o 3 las consideran secundarias. Y dentro de esas secundarias pueden ser las de ARU, las del área de reflexión universitaria, o alguna otra optativa que tienen que tomar para cumplir los créditos. Va desechando prácticamente el 30% de su licenciatura ya negociada casi estructuralmente. Hay una tendencia a que el sentido emergente, los sentidos, estas maneras, estas modalidades de vivir la universidad, se van volviendo los principales. Van subordinando al sentido fijo y van teniendo mucho más fuerza y vitalidad en el transcurso de la carrera. Si la institución no se acerca a dialogar con el joven, no camina con él y no intenta entender las nuevas dinámicas, entonces la institución se va alejando del sentido estudiantil, se va quedando, como diría Maffei Solí, como lava fría que ya no puede moverse en la dinámica de la vida estudiantil. Tenemos que empezar a dialogar entre los estudiantes cuáles son sus preocupaciones, sus construcciones de los propios temas que queremos dar como universidad, como profesores, y entonces desde ahí empezar a construir ese tiempo y ese espacio áulico que nos permita avanzar a todos, a la universidad, a los profesores y obviamente a los estudiantes. Para ello es fundamental encontrar
ámbitos comunes de comunicación, espacios donde puedan encontrarse tanto los estudiantes como la institución. Al mismo tiempo, hacer más participativo la presencia de los jóvenes en las decisiones de los espacios educativos y universitarios. Es decir, la institución educativa debe ser un espacio de encuentro de saberes, un espacio donde tiene que ponerse a dialogar precisamente estos múltiples saberes sociales, y el estudiante debe nutrirse de estos diálogos, de esta construcción, de esta mirada múltiple de la sociedad, para que eventualmente pueda conformar ahí una postura frente a la sociedad misma. La transformación cultural que hoy vivimos demanda pues comprensiones nuevas. Los conceptos, los términos, las categorías que teníamos para entender la realidad social de pronto han perdido fuerza, han perdido capacidad de explicación, y por lo tanto tenemos, como personas que trabajamos en las ciencias sociales, intentar de alguna manera construir nuevas categorías, nuevos conceptos, entender la realidad y nombrarla nuevamente, ¿no? Tratar de comprenderla. Mirar que no solo se tiene un estudiante ahí, sino que se tiene un sujeto ciudadano en construcción, y que se tendría que ir apuntando hacia construir ciudadanías juveniles, y que lo que le quedaría al profesor, al maestro, al docente, es ir acompañando el proceso de formación de ese sujeto juvenil. Todos los universitarios, por ser universitarios, tenemos la responsabilidad de enfrentarnos de una manera crítica a la injusticia, para ponerlo de alguna manera, al sinsentido, en donde por tener conocimiento en esta sociedad del conocimiento y de la información, tienes la responsabilidad de decodificar la injusticia y decir, vamos a luchar, te están realmente haciendo cosas terroríficas. Y más en una sociedad como la mexicana, que se necesita no solamente profesionistas, sino profesionistas críticos que quieran transformarla para el bien de los demás. A mí me parece que la categoría de estudiante universitario hoy es la categoría política más importante, que no es la de estudiante así nada más, es la de estudiante universitario. Eso conlleva a las universidades como espacios de institución que están formando al ser político de la sociedad del conocimiento. Entonces, creo que esta investigación sí nos da pautas, nos da elementos y nos ayuda a construir una universidad donde quepan los diferentes mundos juveniles que tanto deseamos ayudarles a desarrollarse y a construir a la vez un mundo diferente.